Así empezamos este nuevo video de Huellitas en Ruta con una hermosa vista a las sierras de Córdoba. Somos Nico, Irene y Negrito y en este nuevo capítulo les estaremos mostrando el proceso de tapizar las puertas de nuestro auto y cómo hicimos el super porta equipaje para llevar todo nuestro viaje. Para empezar tuvimos que ir a comprar los caños. Acá les dejamos una fotito adjunta para que puedan ver. Luego teníamos que buscar a la persona que nos iba a soldar el porta equipaje. Y es ahí donde aparece Walter con toda su predisposición para poder ayudarnos. Él no tan solo fue el encargado de ayudarnos en este proceso de armado del porta equipaje, sino también que nos brindó muchas ayudas, como por ejemplo nos donó las macetas para que nosotros podamos hacer el sorteo. Queremos agradecer públicamente a nuestro querido Walter por todo el apoyo, por todos los consejos, por toda la ayuda que nos ha brindado en este camino que nosotros elegimos de salir de viaje. Nico fue el encargado de llevar los caños para hacerlos doblar, ya que en las esquinas iban a ser curvas. Se cortaron todos los caños para dejarlos listos para que Walter pueda soldarlos. Aquí podemos observar cómo quedó la primera parte de la estructura. Después se soldaron las patas traseras y después las delanteras. El porta equipaje es desmontable, o sea que el día de mañana si nosotros queremos sacarlo para modificar algo, lo podemos hacer tranquilamente porque está agarrados con unos tornillos tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Después de esto, nos surgió un nuevo reto. Teníamos que hacer una elevación arriba de la estructura de caño para que vaya el panel solar. Esto nos iba a permitir tener un poco más de espacio para llevar todas las cosas que teníamos pensado. Los caños de agua, las cubiertas, más una caja de herramientas donde teníamos que llevar los bidones de nafta y todo. Entonces necesitamos una reorganización. Nos pusimos manos a la obra para tomar medidas, cortar los caños y por supuesto Walter también estuvo presente en esta etapa de soldar la elevación del panel. Y como toda historia tiene su final, obviamente que nosotros también con respecto a este hermoso portaequipaje. Llegó la hora de lijar y pintar y luego verlo radiantemente colocado en nuestro Volkswagen 1500. Bueno, acá estamos pintando el portaequipaje, que ya está todo terminado. Estuvimos lijando y enmasillando para que quede todo uniforme, así que ahora estamos pintando un color gris. Precioso. Bueno, de día se va a apreciar más, ahora ya son como las 9 de la noche. Y se marchó. Bueno, acá les dejo otro videito para que puedan observar esta belleza. Realmente quedamos muy conformes con el resultado final. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa del tapizado de las puertas. Bueno, vamos con el los panel. paneles del tapizado de las puertas traseras. Que todo esto era un cartón simple como este que está acá. Este que está acá abajo. Que es un cartón de esto que viene en las tarimas de la gaseosa y todo esto. Lo pedimos en un súper hace como 7 meses. Dentro de todo es reciclado, vamos a decir. Y bueno, la idea era sacar los paneles viejos, que son estos, y esos que son Claro, mira, estos son los paneles viejos, como ven.
Algunos ya estaban medio rotos y desgastados, igual que estos son de las puertas delanteras, que todavía nos queda por hacer, pero las de atrás ya las tenemos casi terminadas. Hoy hicimos el corte de los paneles, cortamos todo, medimos, sacamos el molde justo, donde va cada para levantar el vidrio, la manija, para abrir la puerta, trabar la puerta, y después los clips, que es con lo cual le enclipan la puerta. Y bueno, hace un ratito terminamos el primero, ahora nos queda agrandar el hueco para allá y poner los otros clips para, si Dios quiere, mañana ya tapizar. Después de terminar de cortar los paneles de las puertas traseras, le pegamos el aislante y continuamos con el siguiente paso. Bueno, acá estamos con el tema del tapizado de las puertas. Ahora estamos haciendo la puerta trasera. Aquello, ¿qué nos pasó? Porque nosotros desarmamos hace un montón las puertas le sacamos el tapizado, las desarmamos completamente, pero bueno, ya habían pasado unos meses y ya nos acordamos. En esta, que ya teníamos cortado el tapizado, esta parte ya la pegamos, o sea, esta parte sí está pegada. Y no, tendríamos que haber dejado más tela para que abarque la chapa que va ahí, que sería esta, que después nos dimos cuenta que iba una chapa, o sea, que no era solo el panel de madera nada más, sino que tenía adosado esto, y que esto también incluía el tapizado, porque en ese momento pensábamos que solamente que esto iba por arriba del tapizado, nada que ver, no, va todo cubierto con el tapizado. Entonces, bueno, ¿qué dijimos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarmar todo. O sea, no es mucho lo que está pegado, pero ya está bien pegado, y si lo seguimos tirando se va a romper la tela. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces tapizamos por partes. O sea, solamente tapizamos esta. La otra la vamos a tapizar bien completo, pero esta dijimos, bueno, no despegamos nada, lo dejamos como está y tapizamos esto por aparte, que es la chapa. Y la pintamos, ahí la lijamos y la pintamos. Van a ver que acá es negro, acá gris, porque ya nos quedaba negro para completar, así que le mandamos gris, porque esto va cubierto, o sea, como para que tenga una protección la chapa nada más. Entonces ahora voy a hacer eso, vamos a tapizar la chapa y lo vamos a poner por separado. Es lo mismo, solamente que va a quedar diferente la terminación. Pero, bueno, antes de que tengamos que volver a cortar otra tela, porque si no tenemos que volver, sacar, desarmar todo aquello y cortar otra tela más completa, entonces como que no nos queremos quedar cortos para las puertas delanteras con el tapizado con la tela. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer así y listo, no pasa nada. Solamente es para que ya quede todo listo, no hay necesidad de hacer tantos cambios. Una vez finalizada con el tapizado de las puertas delanteras, pasamos a las puertas traseras. Buenas. Bueno, acá mira, estuvimos tapizando, bueno, no, en realidad falta colocar la tela, pero estuvimos haciendo los paneles de las puertas delanteras. Bueno, este color las pintamos para que se aísle un poco más la madera. Acá pusimos el aislante. Ahora solamente falta mandarle la cuerina y ya estamos. Ya tenemos todos los clips. Así que de 10. Quedaron preciosos. Miren lo que es precioso. En este punto le colocamos la cuerina estampada y así finalizamos con las puertas. Es más,
Bueno, nos vamos acercando, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí va. Ay, mire ese tapizado precioso que le hicimos al Doge. También aprovechamos para tapizar la palanca de cambios. Hola, bueno, acá estoy por hacer el molde, a sacar el molde, ya lo descosí de la palanca de cambios, que está bastante deteriorado, así que lo vamos a cambiar por la misma tela que hicimos del tapizado de las puertas. Acá ya tengo terminado. Esto va en la palanca de cambios. Le cambiamos lo que es el tapizado, porque el otro estaba muy deteriorado y muy roto, así que fue rapidísimo. Pensé que me iba a llevar más tiempo, pero la experiencia que tengo me ha llevado a hacerlo rápido. Suscríbanse al canal, compartan para que llegue a más personas en todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en cada etapa de nuestro viaje.